su lugar un momento, hermanos. Puede sentarse tantito. Alabamos a Dios, ¿verdad? Amén, amén. Y bendecimos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Para mí, hermanos, es un gusto nuevamente visitarlos, estar con ustedes, hermanos, en esta preciosa mañana. A mí se me da gusto, hermanos. Y la sonrisa que traigo acá, no crean que es por nervios, es de felicidad y de gozo de poder estar con ustedes nuevamente, hermanos. Como decía el hermano Esteban, el día viernes Dios nos dio la oportunidad de estar aquí también, hermanos, compartiendo la palabra. Y pues yo me gozaba, hermanos, y me iba muy contenta y muy feliz de poderlos visitar después de muchos años, hermanos. La hermana Leti decía algo muy cierto el día viernes, decía una hermana muy querida. Y también yo me sentía así, hermanos, me sentía muy querida, muy especial, hermanos, bien recibida, y gracias, hermanos, por ese amor. Y yo creo que lo sentimos, hermanos, lo sentimos todos porque somos una familia en Cristo Jesús. Amén. Así es que, pues bueno, yo en esta mañana, hermanos, pues tampoco vengo sola, hermanos. Amén. Traigo a dos jóvenes conmigo, son mis hijos. Amén. Tengo tres, pero pues uno se quedó en casa. Entonces, pero me traje a los dos más grandes. Órale, vámonos a la iglesia, acompáñenme, amén. Entonces, pues cuando vengo con ellos, hermano, así en la calle o así, me siento bien protegida también, hermanos. Dios me los pone ahí para que también me cuide, amén. Entonces yo voy a invitar a mis hermanos, a mis hijos, que se pongan de pie. Nuestro hermano Isaac Judá y nuestro hermano Ismael, amén, que me acompañan conmigo, hermanos. ¿Cómo les decimos, hermanos? Gloria a Dios, amén, hermanos. Que Dios bendiga a los jóvenes, ¿verdad? A cada uno de nuestros hijos. Pues bueno, hermanos, ahí como están en su lugar, yo les voy a invitar, hermanos, a que me acompañen al libro de Éxodo, hermanos. Amén. Al libro de Éxodo, hermanos, en su capítulo número 33. Aleluya. Éxodo capítulo 33 en sus versículos 1 al 4. Gloria a Cristo Jesús. Y si lo tiene, hermanos, póngase de pie. Sabe que es por reverencia. No al hombre, hermanos, sino a nuestro Dios. Amén. Porque Él está aquí. Él está en este lugar, hermanos, y merece todo nuestro respeto, toda nuestra reverencia, nuestra adoración, hermanos. Y es un momento especial que Dios nos permite estar aquí, ¿verdad? Y pues como les vuelvo a repetir, para mí es un gusto estar con ustedes, verles, ver caras que ya tengo años de conocerlos. Y ciertamente veo otras caras nuevas y veo también caras que no están, que pues como decía el hermano, no, yo creo que andan fuera visitando, pero que el Señor los bendiga donde quieras que ellos estén. ¿Ya lo tiene, hermano? Éxodo capítulo 33, versículo 1 al 4. Vamos a darle lectura, hermanos, todos juntos, y después de esto venimos a un tiempo de oración. Amén. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echará fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, tuvieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, le damos la honra y la gloria, Señor, sabiendo que ustedes, el único Dios verdadero, el Santo de Israel, creador de los cielos y la tierra, nuestro Padre Celestial, el cual ha tenido de nosotros hoy misericordia, Señor, y ha querido, Padre, acercarnos nuevamente a su presencia, traernos a este lugar, Señor, para ser llenados de su palabra, llenados de su presencia, para poder salir, Señor, con gozo, con alegría, Padre. Aquí está su iglesia, aquí está su pueblo, Señor, que usted ha amado, que usted ha escogido, Padre, en esta mañana. Le pedimos, Señor, que sea usted, Padre Santo, quien hable a
a través de mi vida, Señor. Use mi vida, Padre. Me pongo en sus manos, Señor. Que no sea el hombre, que no sea en esta hora, Señor, mi vida, Señor, usada carnalmente, sino que sea con poder, Padre. Y que esta palabra bendita y poderosa, viva y eficaz, caiga en los corazones de cada uno de mis hermanos. Desde el más pequeño, Señor, hasta el más grande, mi Dios. Sea usted, Padre, haciendo, Señor, la obra en cada uno de ellos, de acuerdo, Señor, a sus necesidades. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Puede tomar sus lugares, hermanos. Amén. Puede tomar sus asientos, hermanos. Póngase cómodo. Amén. Nada más, no tanto, hermanos. No tanto, No se me vaya a quedar dormido como el día viernes y lo voy a comentar, hermanos. No es nada malo, pero como no veo las caras aquí de esas personas, pues lo voy a comentar. Y como no sé ni quiénes son, yo meditando en la semana, hermanos, bueno, no en la semana, de viernes para acá, y platicando con mi esposo, yo le decía, a mí se me hace que no eran ni cristianos, le digo. A mí se me hace que nada más entraron y se salieron y dijeron, vámonos. Ahí dejaron la televisión prendida, ¿verdad? Entonces, ya se estaban durmiendo, hermanos, hasta se habían acomodado bien rico. Y ya hasta se estaban durmiendo, pero yo creo que les ganó tanto el sueño, hermanos, que agarraron y se fueron. Ojalá a usted no le pase lo mismo, hermanos. Amén. Amén. No le pase lo mismo, hermanitos. En esta mañana, tarde ya, hermanos, pues vamos a exponer la palabra del Señor con su ayuda, hermanos, pidiéndole que sea Él, ¿verdad?, quien habla a nuestras vidas. Amén. Porque a eso hemos venido, hermanos. Si estamos aquí es por la necesidad que tenemos de nuestro Dios. Amén. De conocerle más, de crecer más, hermanos, de madurar más, de aprender de Él, hermanos. Y ciertamente, como decía el pastor, ¿verdad? En esta ocasión me va acompañando a los hermanos, el hermano Carlos, el hermano Oscar, hermanos. Somos estudiantes del Instituto Bíblico Logos, hermanos. Y en eso estamos, hermanos. Estamos en ese proceso. Porque no lo sabemos todos, hermanos. Porque estamos aprendiendo. Porque a pesar de los años que tenemos de caminar en Cristo Jesús, hermanos, estamos aprendiendo. Amén. Y cada día aprendemos más y más cosas nuevas, hermanos. Cosas que nos sorprenden, cosas que yo decía, ya lo sé todo. Tengo 20 años en el Evangelio y ya lo sé todo. Y no es cierto, hermanos. Hoy usted puede pensar, a lo mejor como yo pensaba, ¿no? Ya lo sé todo, pero no es cierto, hermanos. Hoy estamos aquí porque Dios quiere enseñarnos hoy algo nuevo. Así que prepare su corazón, disponga su vida, hermanos, y pídele a Dios que le hable hoy a su vida. Amén. Pues vamos a entrar, hermanos, en el tema de hoy, hermanos, es caminando con Dios. Amén. ¿Puede repetírmelo, hermanos? ¿Cuál es el tema? Caminando con Dios. Amén. Y usted me puede decir, hermana, estamos en el camino. Amén. Estamos todos en el camino. Pero vamos a ir viendo la palabra de Dios, hermanos. A ver si verdaderamente estamos en el camino. Amén. Como leímos, hermanos, en el versículo número 33. Amén. Que Jehová, aquí estamos viendo un diálogo que tiene Jehová ¿con quién, hermanos? Con Moisés, hermanos. Amén. Aquí él está dialogando con Moisés y le está diciendo, anda, sube de aquí tú y el pueblo, dice, que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Amén. Quiero empezar, hermanos, con una pequeña introducción diciéndoles que hermanos, el hombre, por naturaleza, hermanos, como hombres, si no fuera por la misericordia de Dios, hermanos, si no fuera porque Él puso sus ojos en usted y en mí, no estaríamos aquí. Es por su gracia, hermanos. Estamos aquí. Amén. No es porque usted sea el hombre más guapo, la mujer más hermosa, o la mujer o el hombre más lleno de talentos y habilidades, y por eso Dios lo escogió. No, hermanos. Es por la misericordia de Dios. Y Dios, hermanos, siempre ha querido llamar la atención del hombre y de la mujer. Dios siempre, de alguna manera, hermanos, siempre está hablándonos. Y Dios tiene medios en los cuales ha usado Él a lo largo de toda la vida, de la existencia de la humanidad, hermanos. Dios siempre se ha revelado al hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios siempre ha querido que el hombre se acerque a Dios.
Amén. Amén, ¿estamos de acuerdo, hermanos? Por eso usted está aquí y por eso es que yo estoy aquí, hermanos. Por nuestra necesidad de buscar a Dios, de conocer a Dios, hermanos. Por eso estamos aquí. Amén. Pero ¿sabe una cosa? A pesar de que Dios siempre ha querido acercar al hombre a Él, el hombre siempre ha puesto una barrera. Siempre, hermanos. Siempre los pretextos, siempre las cosas del mundo que a veces nos jalan, la vanidad, la vanagloria, los deseos de la carne, los deseos del mundo, hermano, todo eso pone una barrera entre nosotros y Dios, entre Dios y el hombre. Y a pesar de eso, hermanos, aún Dios sigue hablando a sus hijos. Dios sigue tratando, tocando la puerta de nuestros corazones, hermanos. Y Dios ha puesto estos medios, hermanos. ¿Y cuáles son estos medios por el cual Dios se quiere acercar al hombre? A través de la naturaleza. Lo vemos, hermanos, desde Génesis. Cuando Dios puso a Adán, cuando Dios puso a Eva en el huerto del Edén. Y le dijo, todo esto es tuyo. Puso a sus pies toda la creación, hermanos. Y dígame si no ese era un medio para Dios acercarse al hombre. Claro que sí. Amén. Otro medio, hermanos, por el cual Dios nos ha hablado siempre y lo hemos visto y está aquí grabado en la palabra de Dios. Que Dios habla al hombre a través de sueños, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han tenido un sueño que diga, Dios me ha hablado hoy? Yo creo que todos, hermanos. Sí, todos, hermanos. En algún momento de nuestra vida Dios nos habló, Dios nos advirtió. Y no es la excepción, en la Biblia tenemos muchísimos ejemplos, hermanos. Uno de ellos es José. Amén. Dios le hablaba a José y decía, esto va a pasar. Porque dice aquí la palabra de Dios que ya había una promesa, hermanos, para el pueblo de Israel. Amén. Que iban a heredar la tierra prometida. Amén. Y Dios habla también, aparte de sueños, hermanos, Dios se ha revelado al hombre a través de los profetas. ¿Cuántos profetas tenemos en la Biblia, hermanos? Varios, muchos, hermanos. Y Dios ha usado a esos hombres, a esas mujeres inclusive, hermanos, para hablarle a su pueblo. Amén. Si está conmigo, diga un amén, hermanos. Si no, me voy a sentir bien solita. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ha usado a esos hombres para seguirle recordando una y otra vez a su pueblo amado, hermanos. Que se vuelvan a Dios, que le busquen a Dios, que se acerquen a Dios, que le conozcan a Dios. Es un medio que Dios usa. Y yo creo que hasta hoy sigue usando, quizás no de esa manera los profetas, pero hombres y mujeres consagrados a Dios, hermanos, Dios sigue usando esos hombres. Ojalá usted, hermano, y ojalá yo seamos también, estemos en esa lista. Que seamos hombres usados por Dios. Amén. A través de su voz audible, hermanos. Por medio de visiones, hermanos. Pero el medio más hermoso y el medio más maravilloso por el cual nuestro Dios ha hablado al hombre, a la humanidad, hermanos, es a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que Él nos ha dado a su Hijo Jesucristo, hermanos. Y Él murió en lugar suyo. En la cruz del Calvario tomó su lugar y tomó mi lugar ahí, hermanos, para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí. Para alcanzar la misericordia de Dios, hermanos. Ese es un medio por el cual. Entonces vemos, hermanos, cómo Dios se ha valido de muchos medios para querer acercarse al hombre. Para decirle, aquí estoy, mira, escucha mi voz, atiende a mi voz, ve lo que estoy haciendo. Amén. Y en este pasaje que acabamos de leer, hermanos, aquí vemos, hermanos, que este pasaje, hermanos, nos enseña algo muy importante. Dios a través del tiempo, usando todos estos medios, hermanos, nos ha dejado este libro maravilloso. Este libro que usted tiene ahí en sus manos. Amén. Que es la revelación de parte de Dios, la más hermosa y maravillosa, la más dulce que la miel, dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos 19, hermanos, que nosotros podemos tener ahora en nuestras manos. Es en este libro maravilloso, hermanos, y único, en cada una de sus páginas, hermanos,
en cada una de sus páginas, hermanos, aquí vive Dios. Y espero que esta palabra también vive en cada uno de nuestros corazones, hermanos. Que usted la haya aprendido y que lo que haya aprendido, hermano, a lo largo de toda su vida, del caminar como hijo de Dios, hermanos, quede grabado en su corazón. Amén. Tenemos algunos ejemplos, hermanos, de cómo Dios, bueno, ya dijimos, de cómo Dios, hermanitos, ha tratado de acercar al hombre a que lo conozcan. Vemos a Adán nuevamente, hermanos. Vemos a Adán, que Dios le puso a sus pies toda la creación. Pero, y vemos también, hermanos, cómo tenía una comunión con Adán. Vemos cómo tenía una comunión con Adán, hermanos. Hablaban. Amén. Tenían un tiempo de plática, tenían un tiempo de comunión, de buscar a Dios, donde Dios iba y se acercaba y platicaba con él, hermanos. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Que esa relación fue interrumpida. ¿Y sabe por qué? Por desobediencia, por el pecado de Adán, por el pecado de la mujer, hermanos. Entonces esa comunión, hermanos, terminó ahí, se cortó, hermanos. Y ya no hubo más esa comunión, hermanos. Y aquí, hermanos, vamos a ver en este capítulo que leímos, fije su vista, hermanos, aquí. Vamos a entrar al primer punto, hermano, de este pasaje, hermanos. Del 1 al 4, hermanos, que acabamos de leer. Amén. Aquí vemos, hermanos, dice el número 2. No, en el número 3 dice, después del paréntesis, hermanos, dice, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. Aquí, hermanos, Dios le estaba dando a Moisés una mala noticia, hermanos. Y lo vemos en este versículo, hermanos. ¿Cuál era esta mala noticia que le estaba dando, hermanos? Que no iba a caminar ya no iba a caminar más con el pueblo de Israel. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Hasta ahí, dice, ya no voy a caminar con ustedes. ¿Por qué? Por su desobediencia. Si vemos en el capítulo número 32, hermanos, nos regresamos al capítulo número 32, hermanos, está hablando precisamente que el pueblo de Dios, hermanos, después de que Moisés subió al monte Sinaí, hermanos, el pueblo de Dios, hermanos, cayó en una desobediencia total. Se olvidaron de Dios. Se olvidaron del pobre de Moisés. Dijeron, pues quién sabe qué le habrá pasado, ¿verdad? Lástima, si lo encontramos, pues le daremos, como dicen, una sepultura, ¿cómo dicen, hermana? Ese dicho ya se me olvidó, ¿verdad? Aquí, hermanitos, vemos que se habían olvidado de Dios. Dijeron, no, Moisés, Aarón, ya, Moisés ya no va a regresar. Levántanos dioses, haznos un Dios para que lo obedezcamos, para que lo sigamos. Entonces, cuando vemos este capítulo número 33, hermanos, aquí estamos viendo, hermanos, que Dios les dio a su pueblo esa mala noticia. Y les dijo, yo no voy a subir con ustedes. Voy a mandar, ¿a quién iba a mandar? A un ángel, dice, que los guíe, que los lleve. Era una mala noticia, ciertamente, hermanos. Y Moisés, hermanos, se preocupó. Y sabe una cosa, hermanos, estas palabras, hermanos, cuando dice, yo no voy a subir contigo, yo no subiré en medio de ti, es también para este tiempo, para cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Moisés, hermanos, en este momento yo me puedo imaginar, puedo pensar que Moisés se preocupó, hermanos. Imagínense, Dios diciéndole eso. Ya, Moisés, hasta aquí llego contigo. ¿Pero por qué, padre? ¿Y Moisés tenía la culpa, hermanos? No, ¿verdad? Moisés no tenía la culpa. Él estaba ya en el monte Sinaí hablando con Dios, viendo su resplendor, escuchando cómo Dios le dictaba la ley, hermanos, los 10 mandamientos. Y Moisés decía, ¿pero qué culpa tengo yo, Señor? ¿Por qué no vas a subir conmigo? Moisés ciertamente, hermanos, se atemorizó. Amén.
tuvo miedo, se preocupó, hermanos. Y sabe una cosa, hermanos, cuando uno como cristiano deja de sentir a Dios en nuestras vidas, nos debe pasar exactamente lo mismo que le pasó a Moisés. Es de preocuparse, hermanos, cuando la presencia de Dios ya no va con nosotros. Yo no sé si usted se preocupa, hermanos. Nos preocupamos por un hijo que sale de casa y no llega, y dan las 8 de la noche, las 6 de la tarde y no llega. Nos preocupamos por el marido que no regresa de trabajar y que aunque le haya agarrado el tráfico, pero estamos preocupados. Nos preocupamos por los nietos, nos preocupamos por la esposa, nos preocupamos por todo, hermanos. Pues nos preocupamos por no venir a la iglesia. Nos preocupamos porque la presencia de Dios no guíe nuestras vidas, hermanos. Moisés estaba preocupado, hermanos, por esta mala noticia que Dios le había dado. Dice, no, Moisés, ya basta. Yo no voy a seguir contigo, porque sabe una cosa, hermanos, Dios no camina, hermanos, con los que están en pecado. Dios no camina, hermanos, con aquellos que son desobedientes. Y a veces creemos como cristianos estar bien y venir a la iglesia y yo no falto y voy a todos los cultos y ahí estoy. Pero yo me pregunto en esta tarde, hermanos, ¿pero cómo está nuestro corazón? Estamos llenos de la presencia de Dios, porque Moisés estaba lleno de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que cada vez que Moisés hablaba con Dios, hermanos, su rostro resplandecía, hermanos. Tanto que se tenía que poner un velo de la presencia de Dios en su vida. Amén. Y claro que Moisés se preocupó, dice, Señor, pero si acabo de regresar de allá, de estar en comunión contigo, ¿cómo que ya no vas a ir con nosotros? Preocupémonos, hermanos, cuando la presencia de Dios ya no va en nuestras vidas. Ya no está con nosotros, cuando ya no sentimos el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Es de preocuparse, hermanos. Amén. Cuando usted ya no siente el deseo de orar, preocúpese. Cuando con dificultad se hinca y ora 10 minutos, preocúpese, hermanos. Cuando ya no tiene el deseo de leer la palabra de Dios, cuando ya no se deleita, cuando ya nada más la lee como cualquier otro libro, preocúpese, hermanos. Preocúpese si no viene un día a la iglesia, preocúpese si ya faltó un mes y no ha venido, preocúpese si no tiene dónde congregarse, preocúpese, hermanos, por su vida. Eso nos habla también de la responsabilidad que ahorita nos estaban hablando en la mañana, de ser responsables, hermanos. Y Moisés ciertamente se preocupó, hermanos. Gloria a Dios. El pueblo de Dios, hermanos, claudicó. El pueblo de Dios perdió toda fe. El pueblo de Dios, hermanos, se olvidó. Lo vemos aquí, hermanos. Amén. Y vemos entonces, hermanos, que Dios no camina, hermanos, con un pueblo mentiroso. Que Dios no camina con un pueblo pecador, con un pueblo idólatra, con un pueblo fornicario, con un pueblo adúltero, con un pueblo que dice malas palabras. Dios no comparte su gloria con esos hijos suyos, hermanos. Debemos de examinar en esta mañana cómo estamos delante de Dios, hermanos. Si realmente tenemos la presencia de Dios, usted pregúntese, ¿realmente tengo la presencia de Dios? Dice la palabra de Dios que nuestra copa, nuestro vaso debe de estar rebosando. No solamente lleno, sino rebosando. ¿Saben lo que es rebosando, hermanos? Imagínense ahorita que salga y llega a su casa, imagínense la coca bien fría en su vaso grandote, el más que a usted le gusta, el grandote, el familiar, el jumbo. Échele la coca y empieza la espuma a subir. Amén. Eso es rebosando, hermanos. Así debe de estar nuestra vida, hermanos. Gloria a Dios. Y si usted examínese y piense ahorita, hermanos, te doy unos minutos. ¿Mi vaso cómo está? ¿A la mitad? ¿O no llega ni a la mitad? ¿Está arribita de la mitad? Dios. ¿O está lleno? Si está lleno, gloria a Dios. Usted busque que su vaso, su copa esté rebosando, hermanos. Amén.
Esa es la invitación de parte de Dios. Llénese de Dios, hermanos. Amén. Vemos, hermanos, en el versículo número 12, vamos ahí, hermanos, en el capítulo 33, pero vámonos hasta el versículo número 12, hermanos. Aquí vemos en este capítulo, hermanos, quizás algunos nos vamos a saltar, pero en este capítulo, hermanos, vemos cómo Moisés estaba teniendo un diálogo con Dios, hermanos. Amén. Estaba platicando con Dios. Y en el versículo número 3, hermanos, dice la palabra de Dios: ahora pues, después de haber platicado con Dios, dice: ahora pues, si he hallado en gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Amén. Para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo, Señor. Estaba intercediendo, amén, por el pueblo de Dios. Amén. Pero le dice: te ruego que me muestres ahora tu camino. Amén. Moisés, hermanos, ¿ustedes creen que Moisés conocía el camino hacia la tierra prometida, hacia Canaán? ¿Lo conocía o no lo conocía? No, hermanos, nunca había ido. Es como si yo les digo: hermanos, váyase, si a mí me dejan, váyase caminando, no sé, es el hermano Quilotepec, no sé dónde decía el hermano. No, pues ni idea. ¿Por dónde, hermano? Pues primero dígame por dónde, no voy. Porque no podría llegar, hermanos. Porque me perdería. Lo mismo pasa cuando caminamos sin Dios, hermanos. Nos perdemos el rumbo de nuestro caminar. Y creemos que vamos bien, que la brújula va marcando nuestro camino. Y no es cierto. ¿Ya desde cuándo nos desviamos, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Moisés, hermanos, en este pasaje le dice a Dios: te ruego que me muestres ahora tu camino. Amén. Porque Moisés, hermanos, se sintió perdido sin Dios. Se sintió que Dios lo había abandonado. Es más, lo estaba abandonando. Le estaba diciendo que ya no. Amén. Y él, hermanos, no quería ir solo. ¿Sabe por qué? Porque se sentía incapaz. Se sentía incapaz, hermanos, de poder llegar. Nosotros debemos de tener ese corazón sensible a la voz de Dios, hermanos. Esa humildad, hermanos, para reconocer que solos no podemos, hermanos. Amén, aleluya. Si Dios no está a nuestro lado, si Dios no camina con nosotros, si Dios no guía nuestros pasos, hermanos, nosotros no podemos solos, hermanos. Aunque seas la líder de damas, aunque seas el líder de varón, aunque seas el líder de los jóvenes, el líder de los niños, agarra el título que tú más quieras, hermano. Sin Dios no podemos caminar solos. Amén. Sin Dios no podemos. Y Moisés se sintió incapaz, hermanos, de poder guiar al pueblo de Israel. Decía: no, Señor, yo no voy a poder. Moisés, hermanos, aquí en este pasaje que acabamos de leer en el versículo número 3, donde dice que Dios le dijo: no, yo no voy a caminar contigo. Cuando le da la mala noticia, dice: no, Señor, es que yo no quiero que ningún ángel camine conmigo. Yo no quiero que ningún ángel guíe mi camino, guíe mis pasos. No, Señor. Ni eso quería Moisés, hermanos, porque sabía que la presencia de Dios era aún mayor que de cualquier otra persona que guiara su camino, hermanos. Amén. Usted no ponga la vista en el líder, no ponga la vista a veces ni en los pastores, hermanos, que son un buen ejemplo. No digo que no, pero ni en el hombre debemos de poner la vista, hermanos. Porque como decía el hermano, yo tengo muchos errores. Tenemos muchos errores, hermanos. Y no podemos poner la vista ni la confianza, hermanos, en un hombre. Porque el hombre siempre nos va a fallar, hermanos. ¿Y cuántas veces vemos, hermanos, como Dios, hermanos, como el hombre, perdón, hermanos, como el hombre poniendo la vista en el hombre, se va, hermanos? Me dijo, o a veces hasta porque no le dijo ni le hizo nada, de todas maneras también se va. Amén. Entonces, hermanitos, a veces con nada nos dan gusto. Ay, que es que el pastor ya me puso demasiada carga. Porque Dios ha visto la capacidad en ti. Por eso te ha dado esa tarea, hermano. Gloria a Dios, amén. Entonces, hermanito, y si usted es de los que dice: ay, es que a mí el pastor no me toma en cuenta, y cuando lo toma en cuenta sale corriendo, pues entonces, hermanos,
No, hermanos. Debemos de siempre tener presente que si estamos llenos de la presencia de Dios, Él va a guiar nuestro camino. Gloria a Dios. Amén. Él va a guiar nuestro camino, hermanos. Vamos al siguiente versículo, hermanos. El versículo número 15. Nos saltamos al versículo número 15, hermanos. Dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿qué dice? No nos saques de aquí. Amén. Gloria a Dios. Lo principal, hermanos, en nuestras vidas, hermanos, es que Dios, hermanos, sea el capitán, Gloria a Dios. el que dirija, el que nos lleve, hermanos. Y a donde Él quiera, y donde Él quiera, y donde Él nos quiera poner, hermanos, y para lo que Él nos quiera usar, hermanos. Porque todos somos útiles en las manos de Dios, hermanos. Todos. Usted no diga, ay, es que no tengo ni la primaria. Hermano, eso no lo ponga de pretexto, hermanos. Conocemos a grandes hombres que Dios nos ha usado de una manera poderosa, hermanos, y sin estudio. Hombres que sin saber, hermanos, han aprendido a leer. Hombres que sin estudio ahorita están en un instituto estudiando, hermanos. Hombres que sin estudio están ahorita en las calles predicando, hermanos. Estamos yendo a compartir la palabra de Dios, hermanos, los días viernes al hospital de Tula, al hospital regional de Tula, hermanos. Gloria a Dios. Y hay una hermanita grande, viuda, anciana ya, ella ya está ancianita, hermanos. Que tampoco estudió, hermanos. Pero ¿sabe qué? Entra y ora. O sea que todos somos útiles, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Si a lo mejor no leemos, pero hablamos. Compartimos la palabra de Dios. Dice que de la abundancia de nuestro corazón, de ahí hablamos, ahí compartimos, hermanos. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos mucho en nuestro corazón. Mucho que compartir, hermanos. Pero lo principal de todo, hermanos, es el amor que usted sienta hacia Dios. Porque teniendo ese amor hacia Dios, hermanos, guardando esa fidelidad a Dios, hermanos, usted va a tener amor para con los demás. Gloria a Dios. Para con su prójimo. Amén. No piense que su prójimo es el que está ahorita en el tianguis, en la calle o su vecino. No, hermanos. Bueno, sí también es. Pero ¿sabe una cosa? Su prójimo está al lado. Gloria a Dios. Él también es su prójimo. Ella también es su prójimo, hermano. Amén. Y aquí en el versículo número 15, hermanos, le estaba diciendo Moisés, si tu presencia no va conmigo, Señor, yo no quiero ir. Porque Moisés se sentía incapaz de llevar al pueblo, porque Moisés tampoco quería un ángel que los acompañara y que les enseñara el camino. Él quería que Dios mismo guiara su caminar, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Imagínense qué responsabilidad tan grande para Moisés, hermanos. Grande, hermanos. Amén. Y a veces apenas si llegamos a 50, a 80 y a veces ya los pastores también dicen, ay, no puedo. O los líderes, no puedo. Son muchos, son muchas. No, hermanos. Pídale a Dios que lo ayude a guiar, a dirigir, a ser un buen líder. Amén. Gloria a Dios. Y los demás, hermanos, no seamos como el pueblo de Israel, desobedientes, olvidadizos. Ay, que se haga bolas, yo ya me voy, a ver a quién invita. No, hermanos, seamos solidarios, tengamos ese amor de apoyar también a los demás. Amén. A los líderes que Dios ha puesto dentro de las congregaciones, hermanos. Sí hay momentos que nos vamos a sentir solos, pero también es parte del proceso. Pero en ese pasar por el desierto, hermanos, nosotros tenemos que estar buscando más de Dios, hermanos. Gloria a Dios. No tirando la toalla, no renunciando, no echándonos a correr, hermanos. Amén. Amén o no amén. Gloria a Dios. Hay que examinarnos, hermanos, en esta tarde. ¿Cómo estamos caminando, hermanos? Si estamos caminando con Dios, si realmente Dios está dirigiendo nuestra vida. Usted lo sabe, hermanos. Yo no los conozco, no sé cómo viven, no sé cómo sean, no sé qué testimonio tenga dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Yo no sé, hermanos. Usted se conoce. Amén. Pero usted y yo no podemos caminar sin Dios, hermanos.
Gloria a Dios. Somos un pueblo escogido por Dios, una nación santa. Amén. Dios ha fijado su vista en nosotros, hermanos. No desperdiciemos esta oportunidad tan hermosa que Dios nos ha dado de ser llamados hijos de Dios. Amén. No la desperdiciemos, hermanos. Caminemos dentro de la voluntad de Dios, hermanos. Caminemos en santidad, hermanos. Seamos hombres y mujeres, jóvenes y niños comprometidos, hermanos. No con el hombre, con Dios primeramente, hermanos. Porque teniendo ese amor y ese compromiso con Dios, todas las demás cosas salen y nacen del corazón, hermanos. Y lo hacemos con gusto y nos damos y nos ofrecemos con gusto, hermanos. Así debe de ser nuestro caminar, hermanos. Vamos al versículo número 14, hermanos. Nos regresamos ahora al 14. Y él dijo, aquí ya está hablando Dios a Moisés. Amén. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. En el versículo número 16 y 17, hermanos, aquí tenemos nuevamente un diálogo de Moisés con Dios. Se lo voy a dejar de tarea en su casa. Lea el versículo 16 y 17 en su casa. Y aquí, hermanos, usted se va a dar cuenta, hermanos, cómo cómo Moisés conmueve el corazón de Dios. Lo conmueve. Bien. Así, hermanos. Wow. A mí esto provoca en mí algo hermoso, hermanos, cuando leí este pasaje. Conmover el corazón de Dios. Porque la respuesta viene en el versículo número 14 que acabamos de leer. Bien. Ahí está la respuesta de Dios. A ese conmover, a ese hablar de Moisés. Yo no sé, aquí lo vemos, hermano. Usted lo lee en su casa, hermano. Habla con él y dice, Señor, pero si tú me conoces, me has llamado por mi nombre. Bien. ¿Sabes quién soy yo, Señor? Ve conmigo. Y aquí Dios le da la respuesta en el versículo 14. Le dice, está bien, Moisés, yo voy a ir contigo. Yo voy a caminar contigo, con este pueblo. Dice, no te preocupes, hijo mío. Pero ¿qué hizo Moisés? Tuvo que llegar delante de la presencia de Dios y hablarle a lo más íntimo, a su corazón, hermano. Nosotros como sus hijos, hermanos, debemos hacer y todos los días, hermanos, tocar el corazón de Dios. A veces decimos, es que Dios no me escucha, Dios no me contesta, llevo años orando y eso. Eso es parte de la voluntad de Dios, parte de los tiempos de Dios, hermanos. Pero a veces, hermanos, si no nos contesta también, hermanos, es porque ni siquiera llegamos al techo de nuestra oración. Y dígame que aquí está bajito, ¿eh? No, sí, ya casi lo alcanzo. Aquí sí me siento alta. Y a veces, hermanos, nuestra oración no llega, hermanos, a conmover. ¿Por qué? Porque Dios está viendo en nosotros otra cosa. Está viendo que no estamos caminando con Él. Está viendo que no deseamos su presencia, hermanos. Por eso es que Dios a veces dice, no puedo seguir contigo. ¿Cómo quieres que siga contigo? ¿Amén? Dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y cuando a veces el hombre, y cuidado, porque cuando a veces el hombre cristiano llega a decir o a actuar de esta manera, diciendo que no hay Dios, que no pasa nada, que ay, total, después tendré otra oportunidad, hermanos, cuidado, porque pensamos que Dios no nos está viendo. Y Dios nos responde, hermanos, cuando nosotros conmovemos su corazón. ¿Cuál es el deseo de su corazón, amado hermano? ¿Cuál es el deseo de su corazón, amada hermana? ¿Usted quiere recibir respuesta a sus oraciones? ¿Quiere recibir respuesta a sus necesidades? ¿Quiere aún cumplir esos sueños, hermanos, que a lo mejor ya olvidó? Hermano, en esta tarde,
acérquese a Dios y conmueva el corazón de Dios, así como lo hizo Moisés. Derramemos nuestro corazón delante de Dios, hermanos, cada vez que oremos, hermanos. Porque déjeme decirle que 10 minutos no son suficientes, Déjeme decirle que media hora no es suficiente. Que aún a veces 1 hora no es suficiente, hermanos. Yo no sé si usted ha experimentado eso tan hermoso, hermanos, de buscar a Dios de esa manera. Si no lo ha hecho, hermanos, experiméntelo. En momentos de mi vida, hermanos, yo he sentido ganas de no orar. Sí, todos lo hemos sentido. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué hago cuando ya me doy cuenta? Puede pasar 1 día, 2 días, 1 semana y digo, Señor, algo ya por ahí está mal. A ver, Adriana, ¿qué estás haciendo mal? ¿Qué has olvidado? ¿En qué te has afanado? Y digo, Señor, perdón, no he orado como tú quieres que yo ore. No he entrado en tu presencia como tú quieres que yo lo haga. Y cuando uno entra a esa presencia hermosa, hermanos, créanme que el tiempo, no hay límite, hermanos. Amén. A lo mejor hemos dejado eso, hermanos. Yo le invito a que retomemos esa relación, esa comunión con nuestro Dios. Que Dios guíe nuestros pasos, porque Dios aquí le está hablando a Moisés. Dice, ya hijo, no te preocupes, yo voy a ir contigo. Pero por amor a Él, hermanos. Porque el pueblo, hermanos, a lo largo de la historia vemos que sigue igual. Amén. Por momentos, veíamos el viernes, de doble ánimo. Amén. Pero aquí, hermanos, ya Moisés, yo creo que ya se quedó más tranquilo, ¿verdad? Dios va a caminar, hermanos, con aquellos que anhelan su presencia, hermanos. Eso téngalo siempre presente, hermanos. Que esta palabra, hermanos, quede grabada no solamente en su mente, hermanos, sino también en su corazón. Amén. Que Dios va a caminar con aquellos que verdaderamente quieren hacer su voluntad, hermanos. Porque si usted no está caminando conforme al corazón de Dios, hermanos, Dios lo va a dejar. Yo ya no puedo. Te voy a decir como el pueblo de Israel, eres muy desobediente, hijo. Eres muy desobediente, hija. Ay, cuando te acuerdes de mí, cuando tengas necesidad de mí, búscame. Pero el tiempo se está cortando, hermanos. El tiempo para la iglesia se está cortando. No piensa que va a vivir hasta los 60, 80, no sé cuántos años tenga y se imagine que va a vivir muchos años, hermano. No sabemos, hermanos. No sabemos. Amén. Vámonos, hermanos. El versículo 14 que leíamos, ¿verdad? Que dice que mi presencia, en el versículo número 14, mi presencia irá contigo, dice, y aparte le dice, mi presencia, dice, te dará descanso. Versículo número 14. Y te dará descanso, hermanos. Amén. Cuando la presencia de Dios, hermanos, no va con nosotros, hermanos, trae a nosotros ruina, trae a nosotros una soledad, una tristeza. Andamos perdidos, caminamos perdidos, como dice la palabra de Dios, sin esperanza, hermanos. Amén. Pero cuando la presencia de Dios va con nosotros, hermanos, cuando sentimos a Dios vivo en nuestras vidas, hermanos, y somos, hermanos, ese ejemplo, hermanos, porque cada quien sabe cómo estamos, hermanos. Amén. Cuando sentimos la presencia de Dios en nuestra vida, dice aquí que Él nos dará descanso. Amén. Que aunque los demás vayan en contra de ti, Dios va a poner paz en tu corazón. Que aunque los demás digan no, Dios te va a decir sí, hija, hazlo. Amén. Entonces aquí vemos, hermanos, qué hermosa respuesta de parte de Dios. Amén. La paz, el descanso, la promesa que Dios da a cada uno de sus hijos. Amén. Vamos a ver, hermanos, en el versículo número 18, ya estamos por terminar, hermanos. Versículo número 18. Dice la palabra del Señor. Él entonces dijo, te ruego, dice, que me muestres tu gloria. Amén. Vamos a leer, hermanos. Dice. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, le dijo, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti.
Y tendré misericordia, dice, del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que hayan pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Versículo 18, hermanos. ¿Moisés vio la gloria de Dios? Claro que sí. Una vez más vio la gloria de Dios. Una vez más. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros vimos la gloria de Dios en nuestras vidas? Dios. Debe de ser hoy mismo, hermano. Hoy vimos la gloria de Dios en este lugar, hermano. ¿O no se gozó en las alabanzas? Yo me gocé mucho, hermanos. Y así como me gozo aquí, me gozo en mi congregación. No crean que no, hermanos. No crean que aquí vengo a pantallar otra cosa que no somos. No, hermanos. Amén. Yo me gozo, hermanos. Yo no sé, yo quisiera... Ay, siento mi corazón como que va a explotar, hermanos. Amén. Es que, ¿saben qué? A veces aquí ahorita, la verdad, me detuve un poco a cantar, hermanos, porque yo no canto así, yo canto bien fuerte, hermanos. Bueno, hasta donde la voz me da, me lo permite, hermanos, porque tengo una mala voz, hermanos, pues yo le canto a mi Dios. Yo le canto a mi Dios, hermanos. Yo no le vine a cantar a usted, ni al hermano, nada, hermanos. Si no le gusta, pues cámbiese de silla, así de simple. Váyase para la de atrás o más enfrente, pero y si no me quiere escuchar, pues, pero gracias a Dios que aquí yo no les di ese horror de escucharme, hermanos, porque aquí me detuve, hermanos, porque soy muy mala de la voz, hermanos. Yo mis cuerdas vocales las tengo muy malas, yo digo que las tengo muy malas, porque si yo me empiezo a gritar y a cantar, como a mí me gusta alabar a Dios, hermano, a mí me toca predicar y se me va la voz. Ya no dije nada, hermanos. Se me fue la voz, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, cuando estamos aquí, hermanos, a lo que voy es que, así como Moisés, nosotros también hoy en esta mañana, espero que usted haya sentido la presencia de Dios, haya visto el poder de Dios en su vida, se haya movido el Espíritu Santo en su vida, porque el Espíritu Santo está aquí, hermanos, tocando, ministrando, en la alabanza, en la adoración, en la predicación, en la ofrenda, en el diezmo. Cuando usted se desprende de esta moneda, cuando usted lo da de corazón, hermanos, es el Espíritu Santo el que lo está ministrando, para que lo haga con gozo, para que lo haga con alegría, hermanos, porque así debemos de venir a la casa de Dios, hermanos, con ese gozo, con esa alegría, hermanos, de sentir a Dios, de desear su presencia, de decir, Señor, aquí estoy, guía mis pasos, guía mi vida. Amén. Y Moisés, hermanos, en estos capítulos vemos que Moisés vio la gloria de Dios. Amén. Alabe a Dios, hermanos. Alabe a Dios. Gloria a Dios. Vio la gloria de Dios, hermanos. Vio el resplandor de Dios. Amén. Si usted, mi hermano, la invitación en esta tarde, si usted quiere ver la gloria de Dios en su vida, si le está viendo gloria a Dios, alimente más, hermanos, esa comunión que tiene usted con Dios. Llene más su vaso, hermano, hasta que su copa esté rebosando, hermanos. No se conforme, hermanos, con que su vaso llegue a la mitad, con que su vaso ya está a punto de llegar. No, hermanos, hasta que mi copa esté rebosando. Así busque y así anhele y desee la presencia de Dios, hermanos. Porque cuando su copa esté rebosando, quiere decir que Dios está dirigiendo totalmente su vida. Deje que Dios dirija su vida, hermanos. Que Dios llene, hermanos, ese vacío a lo mejor que hay en su corazón. Amén. Así como Moisés pedía la gloria de Dios, pedía ver la gloria de Dios, hermanos. Así también nosotros debemos pedirle a Dios, gloria a Dios, ver su gloria todos los días de nuestras vidas. El vivir es un milagro, el vivir dice aquí la palabra de Dios. Dios le decía, a ver, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Por eso
usted está aquí. No es casualidad que usted y yo nos encontremos aquí, hermanos. Dios ha querido traernos hoy porque nos ama, porque dice, hijo mío, aquí estoy. Búscame, anhélame, deséame. Déjame que yo guíe tu caminar, tus pasos, tu familia, tu casa, tu hogar, tu negocio. Joven, no veo muchos jóvenes, pero joven, deja que Dios dirija tu vida. No tengas temor como Moisés de caminar. O sea, ten temor y ten miedo de caminar, sí, pero sin Dios. Ten cuidado de caminar sin Cristo. Ese es el mayor peligro al que nos encontramos. No podemos caminar sin Dios, hermanos. Y no debemos caminar sin Dios. Amén. Amén. Vive una vida, hermanos, que le agrade a Dios. Viviendo en santidad. Porque sin santidad es imposible, hermanos. Es imposible que un día estemos delante de la presencia de Dios. Si queremos un día estar en la presencia de Dios, hermanos, dice la palabra de Dios que tenemos que ser como esos obreros dignos, que estamos usando bien la palabra de Dios, que la estamos viviendo y que la estamos aplicando a nuestras vidas, hermanos. Yo les decía al principio, cada una de las páginas de este hermoso libro, hermanos, aquí vive Dios. Aquí vive Dios, hermanos. Si usted empieza a leer, empieza a meditar, hermanos, de repente el Espíritu Santo va a hablar, va a tocar su vida, hermanos, y va a hacer que sus lágrimas empiecen a rodar por su rostro. Cuando usted anhele la presencia de Dios, cuando usted viva en santidad, hermanos. Amén. Deje que Dios, hermanos, guíe sus pasos, guíe su caminar, hermanos. Pero tiene que nacer de aquí, hermanos. Tenemos que ser obedientes hoy, hermanos, a la voz de Dios. Predicábamos el día viernes, hermanos. Vuelve a tu primer amor. ¿Qué has dejado? ¿Qué has dejado de hacer? ¿Qué has olvidado? ¿O en qué te has estancado? O si le estás echando ganas, hermano, hermana, qué bueno. Te invito a que sigas adelante con más ganas, con más deseo de servirle, de serle fiel a Dios, de que Dios se conmueva cada vez que tú le buscas y le oras y que Él responda a la necesidad de tu oración y conceda las peticiones de tu corazón, hermano. Amén. Dios lo va a hacer, hermanos, cuando seamos obedientes a Dios, hermanos. Deja que la presencia de Dios, hermanos, transforme nuestras vidas. Solamente así, hermanos, encontraremos el descanso. Amén. ¿Quiere usted vivir una vida plena en Cristo Jesús? ¿Quiere usted tener descanso? ¿Quiere usted, a lo mejor en medio de la prueba, en medio de la tribulación, quiere usted sentir la paz de Dios? Déjame decirle que sí se puede, hermano. Porque lo hemos vivido. Porque lo hemos vivido, hermanos. Sé de lo que estoy hablando. Porque en medio de la prueba, en medio del quebranto, en medio del sufrimiento, en medio del rechazo, en medio de toda situación difícil, hermanos, cuando uno está buscando de Dios, se está llenando de Dios, está deseando la presencia de Dios, está caminando con Dios, hermanos, es posible sentir esa paz de Dios. Es posible que el descanso de Dios esté en nuestras vidas. Y no nos vamos a preocupar. Y al contrario, vamos a alabar a Dios, vamos a decir, Señor, gracias, 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 Señor. Porque en todo momento y en todo tiempo podemos, hermanos, levantar nuestras manos y agradecerle a Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está con nosotros. Aunque estemos bien enfermos, aunque estemos bien pasando lo peor, hermanos, yo no sé, pero Dios va a dar esa paz y ese descanso. Dios de toda consolación, dice la palabra de Dios. Dios de toda consolación. Póngase de pie, hermanos, en esta preciosa mañana. Y deje, hermanos, que la presencia de Dios guíe su vida. Invítele a Dios una vez más, Señor. Tú conoces mi vida, tú conoces mi caminar. Usted sabe, hermanos, si está caminando con Dios, cómo está caminando con Dios. Pero usted quiere hoy renovar ese pacto con Dios. Usted quiere hacer hoy a Dios una promesa nueva, hermanos. Hemos participado de la cena del Señor.
comprometiéndonos con Dios, hermanos, primeramente, que vamos a seguirle, a serle fiel, hermanos. Hoy estamos aquí, hermanos, para pedir al Señor que nos renueve, que nos limpie, que haga su voluntad en nuestras vidas y que no sea nuestra voluntad gobernando nuestras vidas y dirigiendo nuestro caminar. Bendito Padre Celestial, en esta preciosa mañana, Señor, le damos las gracias, Padre, porque sé, Señor, que usted ha hablado en nuestras vidas. Lo ha hecho, Señor, de manera personal, Padre, y yo le alabo, le exalto, le glorifico, Padre, porque usted sigue teniendo cuidado de nosotros, porque usted nos sigue hablando, Padre. Una vez más, usted nos habla, Señor. Muchas gracias, Padre, porque no se ha olvidado de nosotros, a pesar de que nosotros, Padre, hemos sido infieles, hemos sido quizás desobedientes, porque quizás a veces nosotros, Señor, decimos que está caminando bien, pero ya estamos por otros lados, pero ya nuestro camino se ha desviado y lejos estamos de usted, Padre. A pesar de todo ello, Señor,